Un pastor alemán estaba encadenado fuertemente a un poste oxidado y yacía inmóvil en un pequeño rincón olvidado del pueblo. Sus costillas eran claramente visibles bajo su pelaje enmarañado, su cuerpo era delgado y sus ojos estaban huecos y llenos de desesperanza. Sus únicos compañeros eran el cuenco de comida vacío y el grifo que goteaba, al que no podía alcanzar, y los días se convertían en noches mientras sufría en silencio. Sin embargo, todo cambió un día cuando parecía que no había esperanza alguna. Su momento más oscuro fue iluminado por un encuentro fortuito, y lo que sucedió a continuación te hará creer en las segundas oportunidades una vez más. El patio trasero, un terreno baldío de tierra rodeado por una cerca de madera deteriorada, era brutalmente castigado por el sol. Rex, un pastor alemán que había olvidado hace mucho lo que era ser amado, estaba encadenado a un poste de metal oxidado en el centro del patio. Su pelaje, antes grueso y brillante, se había vuelto irregular y sin vida, adherido a su cuerpo. Desnutrido, el hecho de que su cuenco de agua estuviera seco desde hacía días y que aún quedara comida para perros rancia en su plato vacío era un recordatorio cruel del abuso que había sufrido. El dueño de Rex, un hombre absorto en su alcoholismo, no mostraba ninguna preocupación por el sufrimiento del perro. Nadie tuvo el valor de intervenir, a pesar de que los vecinos frecuentemente escuchaban gritos provenientes de la casa y el sonido de botellas estrellándose contra las paredes. Rex continuó siendo ignorado y finalmente olvidado en el patio. Mientras Rex yacía en el suelo, demasiado débil para moverse, los días se mezclaban entre sí. La cadena alrededor de su cuello le había rozado dolorosamente la piel, dejando heridas abiertas. Inicialmente había intentado pedir ayuda ladrando, pero su voz ahora era ronca y estaba agotado. Solo el lejano sonido de risas de niños jugando en el vecindario y el zumbido esporádico de moscas rondando su cuerpo demacrado eran audibles para él. Una tarde, Rex levantó débilmente la cabeza mientras el sol se ponía bajo el horizonte. Aunque estaba cansado, sus ojos lograron captar un destello de movimiento fuera de la cerca. Una silueta de una persona caminando por la calle se materializó. Rex gimió suavemente, su cuerpo temblando por el esfuerzo. La figura se detuvo. Alguien lo notó por primera vez en días. Emily, una joven que acababa de mudarse al área, era la figura más allá de la cerca. Había salido a dar un paseo vespertino con la intención de explorar el vecindario y relajarse después de un día exigente, pero su paso se ralentizó al pasar por la casa deteriorada. Algo no se sentía del todo bien. Inicialmente pensó que había escuchado un sonido débil, un gemido casi demasiado silencioso para ser oído. Se detuvo y examinó la cerca descuidada y el patio cubierto de maleza. Entonces lo vio. Su garganta se apretó con un suspiro. En la luz menguante, el cuerpo delgado de Rex apenas era discernible mientras yacía en la tierra. Su estómago se revolvió al ver su figura esquelética y la forma aguda en que sus costillas sobresalían bajo su pelaje irregular. Podía ver cómo su cuerpo estaba flácido por el agotamiento y cómo la cadena cortaba su cuello. Puso su mano en la boca y susurró, «Dios mío», con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia la cerca. Sin querer asustarlo, llamó suavemente, «Hola pequeño, ¿estás bien, pequeño?» Débilmente, Rex levantó la cabeza y encontró su mirada con ojos sin vida. Debido a su debilidad, no gruñó ni ladró. En cambio, gimió suavemente, y su cola dio un pequeño movimiento antes de quedarse inmóvil nuevamente. Emily quedó devastada. Miró el cuenco de agua seco, el plato de comida vacío y el estado general del patio. Era evidente que este perro no había sido cuidado en mucho tiempo. Sintió una oleada de rabia subir por su pecho mientras miraba hacia la casa, con las ventanas silenciosas y oscuras. ¿Quién podría permitir que esto ocurriera? Sacó una foto de Rex con su teléfono y rápidamente la envió a un amigo que trabajaba en un grupo de rescate animal cercano. Sus dedos temblaban mientras escribía, «Encontré un perro en muy mal estado. Está hambriento y encadenado. ¿Qué debo hacer?» Unos momentos después, su teléfono vibró. La respuesta decía, «Llama al control de animales inmediatamente y trata de darle agua si puedes».
Ellos podrán encargarse. Emily asintió para sí misma, su conmoción inicial dando paso a la determinación. Regresó rápidamente a casa, tomando un cuenco viejo y una botella de agua de su cocina. No quería asustar a Rex, así que se movió lenta y deliberadamente mientras regresaba hacia él. Mientras llenaba el cuenco con agua y lo deslizaba debajo de la cerca, dijo suavemente: «Está bien, no te haré daño». Rex olfateó el agua con cautela y luego bajó la cabeza para tomar un sorbo. Emily vio sus movimientos débiles pero desesperados. Mientras lamía lentamente, se dio cuenta de lo cerca que debía estar de la muerte, y las lágrimas llenaron sus ojos. «Eres muy fuerte», murmuró. «Te juro que te sacaremos de aquí». Emily sacó su teléfono y llamó a la oficina local de control de animales mientras Rex bebía. Describió la situación, su voz temblando de urgencia, y el operador escuchó pacientemente. Miró a Rex y dijo: «No creo que le quede mucho tiempo. Por favor, apresúrense». El operador le aseguró que alguien sería enviado de inmediato. Después de colgar, Emily se arrodilló junto a la cerca y acarició suavemente la cabeza de Rex a través de una de las aberturas. Él se estremeció al principio, pero mientras su toque permanecía suave y constante, se relajó un poco. Sus ojos se cerraron como si finalmente se permitiera confiar en alguien. Mientras Emily esperaba ayuda, los minutos parecían alargarse como horas. Permaneció junto a Rex todo el tiempo, hablándole en un tono suave y tranquilizador. Le aseguró que ya no estaba solo. «Me aseguraré de que estés bien». Emily se giró al escuchar el ruido de un camión acercándose, rompiendo el silencio, y vio a un oficial de control de animales aparecer con un cortador de pernos y un rostro amable. Cuando el hombre vio a Rex, sus ojos se abrieron un poco mientras se acercaba a la cerca. El oficial dijo con seriedad: «Está en muy mal estado, pero lo sacaremos». Emily observó al oficial cortar la cadena de Rex del poste. El perro estaba demasiado débil para siquiera ponerse de pie, por lo que no opuso resistencia. El oficial lo levantó suavemente en sus brazos y lo sostuvo cerca como a un bebé. Mientras llevaba a Rex al camión, el oficial le dijo a Emily: «Gracias por llamar. Es posible que hayas salvado su vida». Emily los vio partir, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras el camión desaparecía por la calle, murmuró: «Cuídenlo bien». Emily se quedó mirando el patio, ahora vacío durante mucho tiempo. No estaba segura de qué pasaría con Rex, pero estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Mientras el oficial de control de animales se acercaba con cautela al refugio de rescate, el cuerpo de Rex temblaba en la parte trasera del vehículo. El calor del coche contrastaba marcadamente con el patio trasero frío y árido donde había pasado tantas noches. Rex estaba libre de sus cadenas por primera vez en lo que parecía una eternidad. El oficial, con el ceño fruncido por la preocupación, lo miraba ocasionalmente a través del retrovisor. El hombre susurró para sí mismo: «Eres un duro, obtendrás la ayuda que necesitas». El personal del refugio estaba listo cuando llegaron. Emily había llamado con antelación después de que el camión se fue para informarles lo mal que estaba Rex. Sin perder tiempo, el equipo lo llevó al interior y lo levantó suavemente sobre una manta suave. Las luces fluorescentes de la sala de examen revelaron toda la extensión de su negligencia. Su cuello tenía heridas profundas y en carne viva por la cadena que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo, y sus costillas sobresalían bruscamente de sus costados. Sus ojos estaban sin vida, como si la vida se hubiera drenado de ellos, y su pelaje era irregular, enmarañado y cubierto de suciedad. La doctora Carter, la veterinaria del refugio, se arrodilló junto a él, su expresión una mezcla de determinación y melancolía. Mientras acariciaba suavemente su cuerpo débil, murmuró: «Pobre pequeño, has pasado por mucho». La doctora Carter y su equipo se pusieron a trabajar, y Rex gimió suavemente, demasiado débil para resistirse. Limpiaron sus heridas, le dieron medicamentos para tratar la infección que se había extendido alrededor de su cuello, y comenzaron a administrarle líquidos para combatir la deshidratación. Rex abría los ojos de vez en cuando mientras trabajaban,
mirando alrededor de la habitación con una expresión cautelosamente esperanzada. Era evidente para el personal del refugio que su viaje no sería fácil. Aunque estaba emocionalmente dañado, desnutrido y fracturado, había un destello de resiliencia en sus ojos que no se apagaba. Emily no podía dejar de pensar en Rex mientras estaba en su casa. Había dado vueltas en la cama toda la noche. La imagen de él encadenado en ese patio árido, repitiéndose una y otra vez en su mente. Su pecho se apretaba al pensar en cuánto dolor había soportado en silencio. Finalmente decidió, mientras los primeros rayos de la luz matutina atravesaban sus cortinas, que iría a verlo. El personal le dio una cálida bienvenida cuando llegó al refugio esa mañana. ¿Estás aquí por el pastor alemán?, preguntó uno de los voluntarios. Emily asintió, con el corazón acelerado. ¿Cómo está? El rostro del voluntario se suavizó. Tiene un largo camino por delante, pero está estable por ahora. La llevaron a una habitación tranquila donde Rex yacía en una cama mullida con una manta alrededor de su cuerpo. Su respiración, aunque aún superficial, era más estable que el día anterior, y un goteo intravenoso estaba conectado a su pata delantera. Sus orejas se alzaron al sonido de los pasos de Emily al entrar. «Hola, pequeño», dijo en voz baja mientras se arrodillaba junto a él. «Soy yo». Emily no estaba segura de si él la reconoció al principio, pero luego su cola dio el más pequeño e imperceptible movimiento, haciéndola llorar. Susurró, «¿Me recuerdas?», y extendió la mano para frotarle suavemente la cabeza. «¿Sabes lo valiente que eres?». El personal le había advertido a Emily que no esperara mucha interacción, aunque Rex estaba demasiado débil para hacer mucho más que dormir. Ella podía ver un destello de confianza creciendo mientras estaba sentada con él y le hablaba suavemente. No se apartaba de su voz ni se estremecía cuando lo tocaba. Más bien, simplemente yacía allí, observando sus movimientos. Con ojos cansados, Emily permaneció a su lado durante la siguiente hora, compartiendo historias sobre su propio perro de la infancia y su tranquilo vecindario. Aunque Rex no podía responder, ella podía decir que entendía por el pequeño movimiento de su cola y la forma en que su cuerpo parecía relajarse. Le aseguró que nunca más tendría que sentirse solo y que sabría lo que significaba ser amado y cuidado. Emily dudó en la puerta, mirando hacia atrás a Rex cuando llegó el momento de irse. Con voz firme, dijo: «Te veré mañana, ya no estás solo». Una sensación de propósito la invadió mientras salía del refugio. Aunque no ocurriría de inmediato, estaba decidida a ver la recuperación de Rex hasta el final. Iba a asegurarse de que encontrara el camino de regreso a una vida llena de amor y esperanza porque lo había encontrado en su punto más bajo. Durante las siguientes semanas, Rex experimentó una metamorfosis gradual pero constante. El personal del refugio trabajó incansablemente para ayudarlo a recuperar sus fuerzas, dándole comidas pequeñas y ricas en nutrientes y manteniéndolo cálido y cómodo. Sus heridas comenzaron a sanar, aunque aún quedaban ligeras cicatrices, donde la cadena había mordido su piel cerca de su cuello. Su pelaje, que al principio era irregular y opaco, comenzó a crecer de nuevo y se volvió suave y brillante en algunas áreas. Sin embargo, aunque su cuerpo sanaba, el corazón de Rex permanecía protegido. Se tensaba cada vez que alguien entraba en su habitación, con los ojos abiertos y sospechosos. Aunque no gruñía ni ladraba porque no tenía energía para ello, su postura dejaba claro que la confianza tomaría tiempo. El personal del refugio reconoció esto y le dio espacio sin presionarlo demasiado rápido, excepto Emily. Llueva o truene, Emily venía a ver a Rex todos los días. Se sentaba junto a su cama y le hablaba en voz baja y tranquilizadora. Al principio, Rex apenas reconocía su presencia. Su cuerpo estaba tenso, y giraba la cabeza o mantenía los ojos en el suelo, pero Emily era paciente. Lo dejaba acercarse a ella en sus propios términos y no intentaba obligarlo a interactuar. Decía con voz comprensiva: «Has pasado por tanto, pero te prometo que ahora estás a salvo». Una mañana, mientras Emily estaba sentada junto a la cama de Rex como de costumbre, ocurrió algo extraordinario.
Estaba leyendo en voz alta de un libro con una voz tranquila y relajante cuando sintió una ligera presión contra su pierna. Miró hacia abajo y vio que la nariz de Rex descansaba ligeramente en su rodilla. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, su aliento se quedó atrapado en la garganta. Rex estaba buscando su consuelo. Extendió la mano para acariciar su cabeza y susurró: «Eres un buen chico», con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, Rex no se estremeció, más bien, cerró los ojos como si finalmente se permitiera relajarse y se inclinó hacia su toque. Aunque fue un momento breve, para Emily significó todo. Para Rex, fue el comienzo de algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Ella entendió lo difícil que debió haber sido para él bajar la guardia, incluso por un momento. A medida que pasaban los días, Rex comenzó a hacer más progresos. Sus ojos se iluminaban al escuchar la voz de Emily, y movía la cola suavemente cada vez que ella entraba. Comenzó a comer con más entusiasmo, y a medida que pasaban las semanas, su cuerpo se llenaba gradualmente. El perro, antes frágil, que había estado demasiado débil para ponerse de pie, ahora podía dar paseos cortos por el refugio con pasos temblorosos pero decididos. Durante estos paseos, Emily siempre estaba a su lado, sosteniendo la correa suavemente mientras Rex miraba a su alrededor. Desde la primera vez que olfateó un parche de hierba hasta la primera vez que movió la cola a un perro que pasaba, ella celebraba cada pequeño hito. Con orgullo en su voz, le decía: «Eres tan valiente, estoy muy orgullosa de ti». El vínculo que se desarrolló entre Emily y Rex asombró al personal del refugio. Una tarde, uno de los voluntarios le dijo a la doctora Carter: «Es un perro totalmente diferente cuando ella está cerca, parece ser su ancla». Con una expresión pensativa, la doctora Carter asintió. Rex y otros perros necesitan más que solo comida y medicamentos para recuperarse. Emily le está dando el amor que necesita. Una noche, mientras estaba sentada junto a la cama de Rex, Emily se encontró pensando en el futuro de Rex. Sabía que, aunque había hecho grandes progresos, su viaje estaba lejos de terminar. En el refugio se había discutido sobre los planes de adopción de Rex, y aunque se habían planteado algunas preguntas, Emily no se sentía cómoda con ninguna de ellas. Puso una mano suave en su espalda y susurró: «Mereces lo mejor. Alguien que no se rinda contigo y que te entienda». Al escuchar su voz, Rex levantó la cabeza y la miró a los ojos. En ese preciso momento, Emily tuvo una revelación. Entendió que la persona que Rex necesitaba, la que realmente lo entendía, siempre había estado justo frente a él. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «No te dejaré ir, te llevaré a casa». Como si entendiera sus palabras, la cola de Rex golpeó suavemente contra la cama. Por primera vez, Emily se permitió imaginar un futuro con Rex, uno en el que nunca más tendría que experimentar el abandono o la falta de amor. El día que Emily llevó a Rex a casa, hubo una tranquila sensación de emoción. Había pasado toda la semana asegurándose de que cada pequeño detalle de su pequeña casa estuviera perfecto para su llegada. Los cuencos para comida y agua estaban ordenados en una alfombra cerca de la cocina, y una cama nueva, suave y acogedora, estaba en la esquina de su sala de estar. Había algunos juguetes esparcidos, como una pelota chirriante y un hueso de peluche, pero Emily no estaba segura de si Rex sabría qué hacer con ellos todavía. El viaje desde el refugio hasta la casa de Emily fue tranquilo. Rex, aún delgado, pero notablemente más saludable que el día en que lo encontró, estaba sentado en el asiento trasero. Las cicatrices alrededor de su cuello ya no estaban en carne viva, aunque aún eran ligeramente visibles, y su pelaje había comenzado a brillar de nuevo. El corazón de Emily se hinchó de orgullo mientras lo miraba por el retrovisor. «Ya casi. Llegamos, pequeño», dijo en voz baja. «Este es tu nuevo hogar». Emily ayudó a Rex a salir del coche y abrió la puerta cuando llegaron. Él dudó al principio, mirando a su alrededor mientras presionaba ligeramente sus patas contra la entrada de grava. Sosteniendo la correa suelta, Emily le dio tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. El aire suave de primavera estaba lleno
del aroma de flores en flor, y el lejano canto de los pájaros llenaba el silencio. Emily se agachó junto a él y susurró: «Ahora estás a salvo, entra». Los pasos cautelosos de Rex resonaron en los pisos de madera mientras entraba en la casa. Sus orejas se movían para escuchar el leve crujido de una tabla del suelo, y su nariz se estremecía mientras olfateaba cada centímetro. Emily permaneció cerca de él, observándolo de cerca mientras le daba tiempo para sentirse cómodo. Cuando llegó a la cama para perros en la sala de estar, se detuvo y le dio un olfateo vacilante antes de subirse a ella. Se movió lentamente, casi con dudas, como si no estuviera seguro de si realmente era para él. Emily, arrodillada junto a él, sonrió y dijo: «Eso es tuyo, todo esto es tuyo». Rex suspiró suavemente y se acomodó en la cama, con su cuerpo relajándose un poco. Emily lo observó, con lágrimas brotando en sus ojos. Por primera vez, lo vio parecer genuinamente a gusto. Durante los días siguientes, Rex comenzó a acostumbrarse a su nueva vida. Seguía a Emily a todas partes, observándola de cerca para asegurarse de que no lo abandonaría. Emily trabajaba desde casa la mayoría de los días, con su computadora portátil en la mesa de la cocina, y Rex se acostaba a sus pies, su presencia un recordatorio tranquilo del vínculo que habían formado. Emily lo llevaba a paseos cortos, permitiéndole explorar el vecindario a su propio ritmo. Cuando vieron a otro perro por primera vez, Rex se congeló, con el cuerpo tenso. Emily se arrodilló junto a él y puso una mano suave en su espalda. «Está bien», dijo en voz baja, «no tienes que tener miedo». Con un ligero movimiento de su cola, Rex se relajó mientras el otro perro pasaba sin problemas. Emily sonrió, entendiendo que era una victoria pequeña pero significativa. Una noche, mientras Emily leía en el sofá, Rex la sorprendió. Había estado acostado en su cama con la cabeza apoyada en sus patas antes de levantarse y acercarse a ella. Sobresaltada por el movimiento, Emily levantó la vista y dejó su libro. «¿Qué tal, amigo?», preguntó. Después de una breve pausa, Rex apoyó suavemente la cabeza en su regazo. Cuando Emily se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se quedó helada, con el corazón hinchado. Lentamente extendió la mano y pasó sus dedos por su pelaje suave, acariciando su cabeza. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «Eres un gran chico, estoy muy orgullosa de ti». Mientras se inclinaba hacia su toque, Rex cerró los ojos y dejó que su cuerpo se relajara completamente. Para Emily, fue la señal de que Rex finalmente había comenzado a confiar en ella y a sentirse seguro en su nuevo hogar, el momento que había estado esperando. Durante las siguientes semanas, la personalidad de Rex emergió. Comenzó a jugar con los juguetes que Emily le había comprado, movía la cola con más frecuencia y la recibía con entusiasmo cuando regresaba de hacer recados. Emily no podía evitar reír mientras él llevaba el hueso de peluche por la casa como si fuera un tesoro preciado, y pronto se convirtió en su favorito. Una tarde, mientras estaba sentada con Rex en el patio trasero, él persiguió una mariposa, que había aterrizado en un parterre de flores. A pesar de sus movimientos torpes, su alegría era evidente. Por primera vez, parecía un perro despreocupado, un perro que finalmente había encontrado su lugar. Emily dijo suavemente y con emoción en la voz: «Has recorrido un largo camino. Espero que sepas cuánto te amo». Rex, con el hueso suave ahora apretado en sus dientes, trotó hacia ella y lo dejó a sus pies. Emily se rió y se agachó para frotar su pelaje. Dijo: «Eres el mejor chico, el mejor de todos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio en un cálido resplandor dorado, Emily se dio cuenta de cuánto había transformado Rex su vida. Aunque se había propuesto salvarlo, él también la había salvado de muchas maneras. Juntos, habían encontrado una segunda oportunidad de felicidad, algo que ninguno de los dos había esperado. 6 meses antes, Emily había encontrado a Rex, encadenado y abandonado en ese patio árido. Ahora que el verano se había instalado en su pequeño vecindario, el cambio de Rex era realmente sorprendente. El pastor alemán, que alguna vez fue débil y temeroso, ahora era una imagen de bienestar. Su cuerpo era fuerte y confiado, y su pelaje era grueso y brillante.
Pero lo que más asombró a Emily no fue solo su cambio físico, fue la forma en que se comportaba, como si finalmente hubiera comprendido que era amado, y la luz que había regresado a sus ojos. Una mañana soleada, Emily decidió que era hora de celebrar la nueva vida de Rex. Organizó un día en el parque, un gran espacio abierto con senderos, mesas de picnic con sombra e incluso un pequeño lago donde los perros podían jugar. Su emoción era como la de un niño organizando una salida especial mientras empacaba una bolsa con agua, bocadillos y el hueso de peluche favorito de Rex. Cuando llegaron al parque, la cola de Rex se movía salvajemente, sus orejas estaban erguidas, y su nariz se estremecía mientras olía la hierba, los árboles y el sutil aroma de otros perros en la distancia. Emily le dio una palmadita reconfortante y le puso la correa con una sonrisa. Lo llevó a uno de los senderos y dijo, «Te va a encantar esto». Mientras paseaban por el parque, Emily se maravilló del progreso de Rex. Dejó de retroceder con miedo y, en cambio, saludaba a otros perros con un movimiento amistoso de su cola. Con una curiosidad interminable, se detenía a oler cada flor y ocasionalmente se giraba hacia Emily, con los ojos llenos de confianza. El corazón de Emily creció mientras lo veía trotar hacia el agua después de que llegaron al lago y ella le quitó la correa. Hizo una pausa en el borde y metió una pata en el agua fresca antes de entrar. Mientras Rex chapoteaba y jugaba, con la cola moviéndose de alegría, Emily se dio cuenta de que había superado otro miedo. Por un momento, contuvo la respiración, recordando cómo el agua alguna vez le había causado trauma. «Eres increíble», exclamó, con la voz llena de orgullo, «absolutamente fantástico». Las orejas de Rex se alzaron al escuchar su voz mientras se giraba para mirarla. Con el agua goteando de su pelaje, corrió hacia ella y dejó el hueso suave a sus pies. Emily se arrodilló para darle un fuerte abrazo mientras reía. «Amigo, has recorrido un largo camino. Espero que sepas lo orgullosa que estoy de ti». A medida que avanzaba el día, Emily se encontró reflexionando sobre su viaje juntos. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba a Rex cuando él entró en su vida. Siempre se había identificado como amante de los animales, pero sus sentimientos por Rex eran más que eso. No era solo una mascota, era parte de la familia. Cuando regresaron a casa esa noche, Rex puso el hueso suave bajo su pata y se acomodó en su cama junto a la chimenea. Mientras el fuego parpadeaba suavemente en el fondo, Emily se sentó en el sofá y lo observó. Recordó la primera vez que lo había visto, roto y encadenado, y se maravilló de la fortaleza que lo había llevado a superar todo lo que había pasado. Con una voz apenas audible, dijo, «Eres un milagro. He aprendido tanto sobre la esperanza y el amor gracias a ti. No estoy segura de qué haría sin ti». Rex levantó la cabeza y la miró a los ojos, y parecía comprender todo lo que ella decía. Emily sonrió mientras él suspiraba con satisfacción y bajaba la cabeza de nuevo a la cama. En los meses que siguieron, Rex floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza no solo para Emily, sino para todos los que conocían su historia. Al compartir su historia con la comunidad y el refugio, Emily inspiró a las personas a ser más compasivas con los animales necesitados. Durante los paseos, la gente a menudo la detenía para preguntar por Rex, asombrados por su transformación y el vínculo que tenía con ella. Rex le recordaba a Emily que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre había esperanza de luz. Él le había mostrado que las segundas oportunidades podían cambiarlo todo y que el amor podía sanar incluso las heridas más graves. A medida que las estaciones cambiaban una vez más, Emily y Rex se acostumbraron a su rutina, con sus vidas entrelazadas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Aunque su historia comenzó con dolor y sufrimiento, se había transformado en algo mucho más hermoso, una historia de amor, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre una mujer y su perro. Mientras Rex yacía tranquilamente a su lado en la calma de su hogar, Emily sintió una profunda gratitud. Aunque se había propuesto salvarlo, él también la había salvado a ella. La travesía de Rex desde una vida de negligencia hasta una llena de amor y seguridad nos recuerda a todos el poder de las segundas oportunidades.
Esta historia ejemplifica la fortaleza, la esperanza y el vínculo inquebrantable que surge cuando una persona se niega a rendirse con otra. Si esta historia resonó contigo, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otros que crean en el poder transformador de la compasión y el amor. Juntos, podemos inspirar más historias increíbles como esta.